¿sí? Como para que esta sesión nos quede grabado todo el track del video y después lo enlazamos al aula y quien quiere verlo de nuevo en el aula lo puede hacer desde ese espacio. Digo que empecemos por el tema de que, bueno, son 40 minutitos las sesiones de Zoom y que por ahí nos parece un tiempo largo, pero se nos va rápido cuando empezamos a conversar. Así que para aprovechar ese tiempo que nos permite de manera gratuita esta plataforma. Bien, profe, ¿quiere comenzar? Bueno, sí, un poco contarles cuál era el objetivo, qué nos motivaba. En realidad es María Luisa la que me propone esto que para mí es tan ajeno, tan lejano, pero que para ella es tan cercano. Y bueno, así que es una buena cosa, digamos, para mí. Y la idea era, primero, con los que se pueda tener algún contacto, que además de la escritura y por ahí la voz, tenga también el ingrediente del poder vernos algunos, que es diferente. Y por otro lado, también queríamos utilizar este espacio para organizar algunas cosas, dejar claras otras. María Luisa va recogiendo de acuerdo al movimiento que cada uno de ustedes y la participación de ustedes en, en el aula, ella va recogiendo, ha ido recogiendo cuáles son algunas cuestiones que pueden preocuparlos o inquietarlos, y por eso decidimos este encuentro virtual, por supuesto, porque ni siquiera codo a codo, es virtual, donde podamos tener precisiones con respecto a algunas pequeñas cosas. Yo siempre tengo el propósito de no ir al grano, de no ir al grano o al corazón de la cuestión directamente. Ir al grano me gusta, digamos, ocuparnos de lo que nos tenemos que ocupar, pero siempre me gusta también contextualizar la cuestión, historizarla. Va a ser una palabra que ustedes en los textos que tenemos en el programa van a encontrar con recurrencia, porque entendemos que cualquier situación, aún por inédita que sea como esta, necesita de una contextualización, necesita de una historización. Tenemos que ponerla en un tiempo y en un lugar preciso. Y esto, miren, hay dos maneras de entenderlo. Podemos decir, utilizamos esta orientación, esta modalidad educativa, porque tenemos la pretensión de hacer uso de los recursos tecnológicos para favorecer un diálogo y una educación más activa, pero en realidad no fue así. Primero acontecieron las cosas, primero nos cayó encima la pandemia y esto nos obligó a tomar algunas decisiones, algunas más urgentes que otras, pero lo cierto es que para poder iniciar el vínculo tuvimos que apelar a esta orientación, que en nuestro caso tenemos la suerte de que María Luisa sea una especialista en educación a distancia. No es mi caso, o sea que a mí me hubiese llevado mucho más tiempo poder dar respuesta desde este lugar. Por lo tanto, me parece que cuando yo hablo de contextualizar y de historizar, digo, preguntar qué nos pasa. Ayer escuchaba decir, es la primera vez en la historia de la humanidad. Quiero decir, miles de millones de años, no estoy hablando de los 500 años de la modernidad. Digo, en la historia total de la modernidad es la primera vez que como humanidad, que como población, tenemos una mirada mundial,
hay una cuestión que nos ocupa mundialmente, que nos está pasando a todos. Esto es lo raro y esto es lo particular, ¿no? Me parece que esto es un llamado de atención para que podamos tener en cuenta que más allá de las individualidades y de lo que nos afecta subjetivamente la pandemia, esto es un problema mundial. Entonces, mundializar la cuestión es algo a lo que no estamos acostumbrados. Podemos hablar de lo que pasa a grupos, a sectores, a algunos países, a los daneses, a los del sur, ¿no? A los del norte, pero no a todo el mundo. Y además está atravesando a todas las clases sociales, a todos los grupos, a todas las religiones. Es decir, hay una afectación mundial y con todo lo que eso implica, y por lo tanto es un problema de la humanidad. ¿Cómo no vamos a estar angustiados? ¿Cómo no vamos a estar navegando en un mar muy revuelto, en una tempestad? ¿Y cómo no va a afectar todo esto a la educación? ¿No? No es, a ver chicos, es muy importante la educación, pero en este momento no es la prioridad. Yo les diría que la humanidad y la salud son prioridades. Nosotros vamos a tratar de ir adecuándonos, de ir acomodándonos a esta difícil época que nos toca vivir, pero que hoy la prioridad no es cuán exitosa sea esta modalidad educativa. Hoy lo prioritario es cuánto de la humanidad se puede salvar. Miren, ustedes tienen en el material que les proponemos leer, aparte de los materiales específicos de la cátedra, tienen una entrevista grabada de una antropóloga que es Rita Segato, que lo hemos puesto porque nos parece que es una lectura diferente de la pandemia. Ella es antropóloga, es argentina, vivió exiliada mucho tiempo en Brasil, pero siempre vuelve, y no vuelve a cualquier lado, vuelve a un lugar que ella entiende que es su lugar y a donde debía volver, que es Tilcara, que allí encuentra ella sus raíces y la razón de ser de su actualidad. Pero lo que yo les quería decir, que lo que Rita Segato menciona, ella dice, la humanidad es tan altanera que no se puede dar cuenta que todas las especies han desaparecido en algún momento. ¿Por qué no nos puede pasar a nosotros? Esto que parece tan terrorífico y que a mí me pone como la piel de gallina, en realidad su pregunta es profundamente antropológica. ¿Qué quiere decir ella? Ojalá, dice, que no sea esta la vez que nos toque desaparecer, pero es tan inédito lo que nos está pasando en relación a lo del mundo, a la mundialización de la cuestión, es que nos toca a todos, no importa el país, no importa si es Europa, si es Asia, si es África, si es América, no, nos está tocando a todos y a todas las personas. Por eso creo que es un reto importante y que no podemos empezar el dictado de ninguna materia, y menos en la universidad, que omita el contexto y que omita la realidad. Este es el principal motivo por el que necesitamos historizar lo que nos está pasando, es decir, ponerlo en clave de actualidad, en tiempo y espacio actual. Esto por un lado. Y nos llevó a realizar un cambio en principio, pero seguramente van a ser varios, en el programa. Y empezamos a estudiar de manera concreta a la educación, porque estudiar la educación nos permite ir enlazando el material disciplinar, el contenido de la cátedra, con la realidad,
con el contexto. Este tema que es la educación nos va a permitir este propósito de historización que siempre lo hemos tenido, pero que más lo tenemos hoy, más fuerte y más vigoroso. Antes de seguir yo con las cuestiones más teóricas, me gustaría decirles que además el propósito era que podamos acordar, recordar o poner en claro algunas cuestiones organizativas de este dictado particular que va adquiriendo la cátedra, como todas las cátedras de la universidad en este momento. Y diciéndoles que solamente hablamos del ya y del muy corto plazo. El mediano y el largo plazo se va a ir definiendo con el correr de los días, con el correr del tiempo. Vamos despacio, vamos de a poco, porque no son tiempos para grandes definiciones, ni para planificaciones a largo plazo. Lo vamos a ir definiendo a medida que el tiempo y las circunstancias lo vayan permitiendo. Por eso María Luisa les va a hablar un poco de una cuestión que es muy importante en esto que estamos llevando a cabo, que es cómo organizarnos como grupo, clase, ustedes y nosotras, para tener un mejor desarrollo del dictado de las clases. Digo mejor, nunca ni la presencialidad garantiza perfección. Yo no creo en la perfección absoluta ni en el modelo de la calidad total. Nunca es perfecto, pero esta vez es particularmente no imperfecto, inesperado, extraordinario, y por eso es que necesitamos tener algunos acuerdos previos en cuanto a lo organizativo para que podamos seguir caminando. ¿Te parece, María Luisa? Sí. Bueno, tal vez ya lo han deducido, pero nos parecía bueno poder explicitarlo, cómo nos vamos a organizar en este tiempo. Nosotros en este tiempo nos vamos a organizar semana a semana presentándoles una clase, ¿sí? Que ustedes la van a ver en el aula, en un PDF, lo hemos generado en formato de PDF para que sea descargable y para que lo puedan hacer circular en sus grupos de WhatsApp. Entonces, cada semana o tal vez cada 15 días, como bien la profe dijo, no tenemos planificada la totalidad de la materia, entonces vamos a ir viendo en función de los temas, de los materiales, de las actividades que les vayamos proponiendo, si van a ser esas clases semanales o quincenales, ¿sí? En el caso que sean quincenales se los vamos a explicitar, ¿bien? Pero la idea es que para cada tramo siempre va a haber una clase, un PDF que ustedes van a descargar, y en ese PDF va a iniciar con una cuestión introductoria que va a contextualizar el tema ese de esa clase en particular y que los va a remitir a la lectura de algunos materiales, a la visualización de un video, a conectar un texto que siempre va a ser un texto de los que forman parte de la bibliografía obligatoria de la materia, con algunos otros textos, como sucedió en la clase pasada, que tenían que ver con notas a pensadores, filósofos, que analizaban o están analizando la situación actual. Recién la profe les mencionó a Rita Segato, un video que también ahora les vamos a compartir en el aula. Yo voy a generar ahora como una especie, ya voy a pensar estratégicamente cuál sería lo mejor, tal vez como una especie de videoteca, medioteca, digamos, algún recurso así como para ir poniendo todos estos materiales que son complementarios a lo que ustedes van a ver como bibliografía obligatoria del programa, ¿sí? Pero que son complementarios, pero que es necesario que los vayamos leyendo, visualizando, para poder ir entendiendo a qué nos referimos con cada uno de los temas. Entonces, vuelvo a la idea principal, van a ver ustedes en la unidad 2, que es donde estamos focalizadas ahora trabajando, que es la única pestaña que está habilitada, clase a clase, ¿sí? Un PDF, y también van a encontrar los textos propios de
de la bibliografía obligatoria del programa. En la semana pasada tuvieron que leer a Silvina Birz, y esta semana la propuesta es leer un texto de Ricardo Nassif. Ya la profe va a hacer una introducción sobre ese texto. Y también les vamos a dejar en esta oportunidad un PowerPoint que resume y organiza las ideas de ese autor, ¿sí? Añadido a esta clase, en donde hacemos una breve introducción, contextualizamos el texto y los llevamos o invitamos a la lectura de ese texto, vamos a ir tratando de diseñar algunas actividades. Algunas van a requerir como más presencia o tarea activa de parte de ustedes. En otras semanas por ahí va a ser solo la propuesta de lectura, como es en esta semana en particular, la propuesta de lectura de material y un espacio de un foro de consultas para que ustedes, si tienen dudas en la lectura de ese material, en la interacción que vayan teniendo con ese texto, las vayan planteando en el foro, y ahí vamos a estar presentes con la profe María Eugenia para ir respondiendo esas dudas que vayan surgiendo. Son textos que tienen un vocabulario tal vez no cercano al de ustedes, ¿sí? Es un vocabulario que van a tener, del cual van a tener que ir apropiándose, van a tener que ir conociéndolo, y entonces es importante que vayan haciendo esas lecturas de manera paulatina, porque ustedes ya van a ir viendo que estos primeros textos son textos relativamente accesibles, y después por ahí se van a ir complejizando. Entonces, por eso también es necesario que vayamos haciendo la lectura de manera paulatina, como para que no nos sorprenda en el momento en que tengamos que empezar a abordar textos de mayor complejidad conceptual y de vocabulario, para el cual necesitamos todas estas nociones previas, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la organización de la clase. En el aula siempre van a tener el espacio general del foro de consultas que está arriba, o también podemos comunicarnos por medio de la mensajería, si tiene que ver con cuestiones más bien personales, ¿sí? Si no, tratemos de usar el espacio del foro de consultas, que es el espacio social en donde podemos encontrarnos, ¿sí? Y otra cuestión decir, que nos hemos organizado en grupos. La lógica es que trabajemos en grupo porque es una cátedra masiva de mucha gente, y en donde somos 2 profes nada más, ¿sí? Entonces no podemos ir haciendo el seguimiento personalizado de cada uno de ustedes. Por eso hemos pensado esta idea de que se agrupen y que en esos minigrupos de trabajo vayan estableciendo acuerdos, y que haya un vocero de ese grupo que sea el que se contacte con nosotros para plantearnos cuestiones que tengan que ver con la dinámica propia del grupo, dudas que vayan surgiendo en el grupo, o también sean el portavoz de algunos estudiantes o de algunas estudiantes que están necesitando, atravesando alguna situación particular. De hecho, la mayoría ya lo ha hecho durante esta semana. Me escribió tal compañero, me dijo que está en el campo, que no tiene demasiadas posibilidades de accesibilidad, pero que va a estar en contacto por medio del WhatsApp, y nosotros lo vamos a ir acompañando, ¿sí? La idea de esos minigrupos y de esos voceros era precisamente esa. Lo han podido hacer, lo han resuelto muy bien, ¿bien? Y la otra cuestión organizativa que también queríamos explicitarles en el día de hoy es esto, que no enloquezcamos, ¿sí? Porque por ahí ustedes se angustian mucho de no poder acceder al aula, de no poder ver lo que allí transcurre. Y si nos ordenamos y nos organizamos, nosotros hemos pensado la lógica del cursado, subiéndoles una clase los días miércoles, que es el día en que nosotros tendríamos clase presencialmente, en la presencialidad. Entonces, el día miércoles, que es justo a mitad de la semana, nosotros siempre le vamos a estar subiendo una clase, salvo que hayamos planificado un trabajo para 15 días, ¿sí? En el caso que hayamos planificado un trabajo cada 15 días, será al miércoles siguiente. Pero los días miércoles les subimos una clase, entonces por ahí recomendamos que ustedes ingresen ese miércoles, a más tardar el día jueves, durante el transcurso del día, descarguen los materiales que están allí previstos para esa clase, el PDF de la clase con los textos que tienen que leer, y después se retiran del aula y siguen trabajando
desde sus propios dispositivos, desde haber descargado el archivo, ¿sí? No necesitamos estar todos los días en el aula. En el caso de que se les pida algún trabajo en particular y que tienen que dejar evidencia en el aula de ese trabajo, vuelven a ingresar el lunes o martes de la semana siguiente, cuando ya lo han logrado cerrar a ese trabajo, y lo publican, ¿sí? Entonces, no se enloquezcan, no se desesperen. La lógica con la que hemos pensado la clase no requiere que ustedes todo el tiempo están ingresando al aula, pero sí requieren que se organicen en la autogestión de su propio proceso de aprendizaje y también en lo que tiene que ver con cómo van a organizar los tiempos, porque seguramente están cursando otras materias que también van a requerir de sus propios tiempos para llevar adelante el proceso del aprendizaje de esas materias, y ustedes van a tener que coordinar todas esas cuestiones y coordinar a su vez con el grupo, ¿sí? Entonces, creo que vamos a tener que aprender también a organizarnos con otras lógicas de trabajo, y bueno, estas son las sugerencias que queríamos darles en ese sentido, ¿sí? Profe. Claro, sí, en realidad nosotros hemos pensado que el modo de ir accediendo al material bibliográfico va a ser gradual. Digo, va a ir ganando complejidad a medida que transcurran los autores y transcurran los temas. Es como ir desde lo más simple a lo más complejo. No quiere decir que lo que ustedes están leyendo, lo simple no es de menor calidad, lo simple tiene que ver con el poder empezar desde un menor número de problemáticas. El texto con el que empezamos, que es el texto de Silvina Birch, lo que hace es tener un ordenamiento textual lineal, preciso, no discute las ideas, no va de un lado para otro, no hay una problematización de algo y una respuesta contraria, no está comparando. En este sentido, hablamos de un texto más lineal. ¿Qué quiero decir? Cuando Silvina Birch empieza a hablar de educación, desmenuza este concepto de una manera ordenada, clara, no hay debate, no hay discusión. En todo caso, habrá debate y habrá discusión cuando nosotros pongamos en debate lo que dice Silvina Birch en relación a los aportes de otro autor. O lo que dice Silvina Birch se puede poner en debate con alguna otra enunciación o algún otro pensamiento que nosotros les pongamos en juego brevemente para poder interactuar con lo que dice Silvina Birch. Por eso ella empieza su trabajo planteándose qué es la educación. Cuando ella habla de qué es la educación, va a decir, bueno, las características generales, casi indiscutibles, de lo que es la educación. ¿Qué componentes tiene? Y en esto, a mí me gustaría resaltar, no le dije al grupo anterior, pero ustedes tienen que empezar a escudriñar el concepto de educación sabiendo que la educación es una práctica, es algo que se realiza, es algo que acontece, es algo que se construye. Después habrá una disciplina que va a estudiar a esa práctica educativa, pero es una práctica, es lo que se realiza y es lo que se hace. Por eso, al ser una práctica, tiene un mayor contacto con la realidad. Por eso se ve influenciada por el contexto. Por eso va cambiando según sea el contexto. ¿O ustedes creen que la educación o la práctica educativa del medioevo en realidad es igual a esta práctica educativa que estamos llevando hoy? Es impensable pensar en esta modalidad a distancia
en el medioevo, ¿se entiende? Si no hay una práctica educativa que pueda ser igual y estáticamente igual en cualquier tiempo histórico. No, va cambiando, es dinámica y va cambiando porque es una práctica, porque no es algo que se realiza en un tupper, porque no es una práctica separada del contexto. Esto lo hace dúctil, histórica y cambiable, pero siempre es una práctica. Entonces ella empieza a definir y va a ir jugando con algunos conceptos y nos va a decir, para mí es muy importante el planteo inicial de ella. No es educación solo lo que acontece en las aulas, ¿no? Esto para mí es el mayor aporte de su capítulo, porque lo que estamos viendo es el capítulo de un libro. Entonces, nos hace pensar que también hay educación por fuera de las instituciones educativas. Entonces, que es una práctica, que no es solo educación lo que pasa en las aulas, y empieza a partir de eso a trabajar los componentes que la definen, que hace que esto sea educación y no asistencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace que una práctica sea una práctica educativa y no es igual a únicamente una práctica social? Hay prácticas sociales que no son educativas, pero hay prácticas educativas que son siempre sociales, porque la educación es una práctica, pero también es una práctica social y política, pero es una práctica. ¿Todo lo social y todo lo político es educativo? No. Entonces hay una diferencia entre trabajar y asistir en un comedor barrial a una práctica educativa. ¿Se entiende? Hay diferencias, por eso su preocupación por definir qué hace de una práctica que sea educativa. Y en ese sentido es que va desarrollando las características que tiene la educación, como que es individual, como que es social, como que tiene límites, como que está relacionada con el poder, ¿m? Como un dato muy importante, necesita del otro, no puede haber práctica educativa sin un otro, ¿no? Les doy un ejemplo. Ayer tuve una reunión de este tipo que pedían asesoramiento a un grupo de personas del sistema educativo sobre alfabetización. Y les doy un ejemplo. Alfabetizar es una práctica educativa que no se puede realizar sin la presencia de un otro o de un adulto. Y les digo más, de un otro alfabetizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en educación la presencia del otro, la otredad, es muy importante. Por lo tanto, si bien es individual, también lo es social. Tengan en cuenta esto que yo les estoy diciendo, porque cuando trabajen con el texto de Nassif, en las tensiones o en los problemas que él menciona en el plano epistemológico, menciona esta cuestión de lo individual y lo social, ¿no? Entonces, les decía, la autora toma en cuenta perdón, el perro está ladrando a lo loco, no sé si se escucha. Hay una serie de componentes que ella va a trabajar para analizar la educación. Algunos tienen puntos de contacto con Nassif, otros no. Encontrar los puntos de contacto va a ser una tarea nuestra que vamos a orientar la búsqueda de ustedes, pero serán ustedes también los que claramente van a tener que encontrar los contactos entre uno y otro, entre una y otro autor. ¿Está? ¿Qué hace Nassif? Profe, le Nassif, cuento que nos quedan sí. 3 minutitos. ¿En serio?
Sí. Bueno, les digo rápido lo de Nasif porque es Igual, con lo que van a sí. trabajar esta... Y quedó eh, grabado en el otro video también, así que cualquier exacto. cosa. Bueno, les digo, Nasif nos dice, bueno, Birds propone esto para estudiar y analizar la educación. Nasif propone otras cosas y dice, vamos a abordar a la educación desde 3 niveles: el epistemológico, el macroscópico y el microscópico. Son modos y accesos diferentes de llegar a la educación. Vamos a ver cada uno de ellos, vamos a intentar aquellas palabras que nos resulten complejas, buscar el significado, vamos a pedir explicación sobre esto y vamos a ver cómo esto que yo les decía de la mundialización y de cómo atraviesa en los dos textos que estamos trabajando, vamos a ver cómo lo educativo como práctica social y política nos atraviesa a toda la sociedad y yo diría a todas las sociedades. Por lo tanto, no quiero empezar el desarrollo de cada uno de estos planos o niveles o puntos de partida para analizar la educación, pero sí decirles que yo les decía al otro grupo, no les tengan miedo a los textos, están puestos porque ustedes pueden acceder a ellos. Ustedes pueden y deben hacerlo con desparpajo. Le tienen que cuestionar al autor, preguntarle, anotar las diferencias, estar de acuerdo o en desacuerdo, pero a esto lo tienen que hacer si ustedes libremente leen el texto y no creen, esto no es el Corán, esto no es la Biblia, son cientistas sociales que escriben y todos nosotros tenemos la posibilidad de hacerles preguntas a los textos. Así es como les proponemos que ustedes interactúen con el material bibliográfico y decirles que va a haber otro tipo de materiales que lo vamos a poner en un repositorio, María Luisa Sí, podría ser, donde va a haber material tanto escrito de lectura como audiovisuales, cortos, películas o entrevistas. Tienen ustedes para ver un corto, que es Mi amigo Nietzsche, en donde en realidad el objetivo es que ustedes ahí puedan ver cómo funciona, cómo actúa la educación de manera individual y de manera colectiva o grupal, y cuál es la importancia que la educación tiene. Este es el objetivo, véanlo, coméntenos después. todavía no está, pero ya va a estar. Ya les aviso cuando Bueno, esté. ya va a estar. Bueno, apenas esté, véanlo, porque tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Bueno, yo les digo chau porque se va a cortar Sí, y supongo que nos veremos próximamente los y en estamos esto avisando. ayudar.